Bienvenidos a esta cápsula de fe. Te saluda tu servidor Jorge Fernando García y este día abordaremos un tema interesantísimo, el del sacramento de la reconciliación, o mejor conocido como de la confesión. Para entender mejor ese tema es importante partir de qué es el pecado. El pecado es ante todo ofensa a Dios y una ruptura de la comunión con Él. Es decir, el pecado es faltar, herir o rechazar al amor verdadero para con Dios, apartándonos de vivir la vida con Él y también de romper incluso la comunión para con el prójimo. Lo anterior debido ciertamente a un apego desordenado e incluso perverso a ciertos bienes o a uno mismo. En razón del pecado, se hiere la naturaleza de la persona y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido, por decirlo así, definido el pecado por San Agustín como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, contrarios a la ley del amor. Añade San Agustín, el pecado es amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios. La humanidad, hay que recordarlo, fue herida por el pecado desde nuestros primeros padres, pero Dios, que ama profundamente a su creación, no quiso que el hombre y la mujer vivieran sujetos a la muerte que era producida a causa del pecado, mucho menos que vivieran como esclavos del pecado. Para ello, Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, el cual, sin duda, es verdadero Dios que se encarnó, se hizo hombre, enseñó y vivió el camino del amor y que se entregó a la muerte en la cruz y ha resucitado, ha querido redimir y otorgar la salvación a toda la humanidad. Es decir, ha querido permitirle reconciliarse con Él y con ello hacerle sin duda partícipe de su vida divina de manera perpetua. ¿Y cómo es que Dios nos hace participar de este gran regalo? Por medio de los sacramentos instituidos por Jesús, los cuales son otorgados por la Iglesia que Él mismo instituyó. Si bien es cierto que el bautismo nos lava del pecado original y de todo pecado, y además nos introduce en la participación de la vida con Dios para poder gozar de los demás sacramentos que nos unen más a Dios, dentro de los 7 sacramentos existen 2 que se denominan de sanación o curación, a saber, el de la reconciliación, penitencia o confesión, y el de la unción de los enfermos. Tras recibir el bautismo, este sacramento no nos exenta de poder volver a caer libremente en el pecado que nos aparta de Dios y de la participación plena de su vida divina. Esto es a causa de la concupiscencia, que como una herida que dejó el pecado, llega a desordenar las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. En resumen, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, para que los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial, puedan ser limpiados y sanados para volver a Dios. Es una nueva oportunidad de vivir plenamente con Dios, es decir, de convertirse y de recuperar la gracia de la salvación obtenida por Cristo y dada a través del bautismo. Demos un paso más. Si bien es cierto que Dios es quien perdona los pecados y Jesús, que es el Hijo de Dios, tiene ese poder de perdonar los pecados en la tierra, es decir, Jesús, ha querido confiar el ejercicio del poder de absolución de los pecados al ministerio apostólico y a sus sucesores en la Iglesia, es decir, los obispos y sacerdotes, en nombre de Dios, conceden el perdón de los pecados y reconcilian con Dios y con la Iglesia. El sacramento de la confesión se desarrolla y cumple efectivamente a través de momentos muy esenciales, los cuales pueden expresarse como los 5 pasos para una muy buena confesión. El primero de ellos, toma nota,
es el examen de conciencia. Este es un ejercicio por medio del cual se examina la vida en el transcurso desde la última confesión, o, si fuera el caso, desde que se recibió el bautismo. Previamente, se pide a Dios envíe su Espíritu para que ilumine y conforte, ya que el examen que hay que dar da cuenta de cuáles acciones se han realizado y que son contrarias al amor de Dios y al prójimo. El examen puede desarrollarse a la luz de los 10 mandamientos y de la ley de Dios y de la palabra de Dios que se contiene en el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio del Sermón de la Montaña y de las enseñanzas apostólicas. Una nota muy particular: los pecados pueden ser mortales o veniales. Los mortales, que son los más graves, son aquellos que son realizados bajo 3 consideraciones. La primera de ellas, que haya materia grave, es decir, que de hecho se ha pecado obrar de tal o cual manera según Dios, la Escritura y la Santa Iglesia en comunión con ellos. La segunda, hay conocimiento de parte del sujeto de la materia grave que es causa del pecado. Y tercera condición, que hay consentimiento libre frente al pecado, es decir, haber accedido a pecar. El pecado mortal es el principal causante de perder la plena comunión con Dios y con la Iglesia. Será importante, por tanto, poner mayor atención sobre ellos al momento de hacer el examen de conciencia. Puede ayudar, para este caso, pues ir tomando nota o bien tener buena memoria para recordarlos al momento del paso de la confesión de los pecados. Recuerda, este proceso es personal e interior. El segundo paso para una buena confesión es el dolor de los pecados. Una vez examinada la conciencia personal respecto al pecado, que es una ofensa a Dios y al prójimo, es importante dimensionar el daño que hemos realizado y reconocerse deudores en el amor frente a Dios y frente al prójimo, motivo de dolor para el alma. El tercer paso para una buena confesión es el propósito de enmienda. Frente al pecado es importante manifestar el rechazo sincero, es decir, frente al pecado cometido, tendrá que haber una firme convicción de no volver a pecar o a cometer aquella falta. Cuarto paso para una buena confesión es la confesión misma de los pecados. Tras llevar a cabo los anteriores pasos, es preciso buscar un sacerdote que es el ministro ordenado por Dios y posibilitado para la impartición del sacramento, para realizar la confesión. El sacerdote indicado te acompañará en el sacramento. En el momento que el sacerdote lo indique, externa confiadamente lo que has podido examinar de tu conciencia con respecto a los pecados cometidos, comenzando, te sugiero, por los que sean de mayor gravedad. Si has hecho una lista de esos pecados de manera escrita, léela. Es Dios quien a través del sacerdote ve tu corazón abierto y arrepentido y confía sin duda en la misericordia de Dios. El quinto paso para una buena confesión es cumplir la penitencia. Tras haber externado los pecados cometidos, el sacerdote discernirá y aconsejará a la luz de Dios lo que tu alma necesita para recuperarse del pecado cometido y sobre todo, qué acciones pueden contribuir a crecer y fortalecer una mejor relación con Dios y con la Iglesia y con el prójimo. Escucha sus consejos. Si se dan las condiciones necesarias para el sacramento, el sacerdote procederá a darte la absolución de tus pecados. Por último, acepta y lleva a cabo aquellas recomendaciones que te indique el sacerdote. Tras todo esto, enhorabuena, se alcanza nuevamente a vivir en esta tierra plenamente la vida con Dios, la comunión con Dios, para poderle ver y gozar en la vida eterna. Por lo anterior, una pregunta que se puede suscitar es la siguiente: ¿quién debe acercarse al sacramento de la reconciliación o necesita la confesión? Todo cristiano bautizado por la fe de la Iglesia Católica, que teniendo al menos la maduración básica por la preparación al sacramento de la Eucaristía, tenga conciencia de estar en pecado mortal, o bien por querer vivir más la gracia de Dios luego de un tiempo después de la última confesión, 15 días, un mes, etc.
o bien todo cristiano con las cualidades antes mencionadas, por lo menos una vez al año, como lo marca la Santa Iglesia. Por último, el sacramento de la reconciliación es un sacramento muy importante para la vida cristiana, además de que nos permite estar en buenas paces con Dios y participar de su vida, nos abre la puerta a vivir más plenamente y más santamente la comunión con Él a través de la Eucaristía, en la cual recibimos al Hijo de Dios verdadero en su cuerpo y en su sangre. Conforme se va madurando en la fe, cabe tener presente, el sacramento de la confesión se va viviendo de mejor manera, y con ello también la relación con Dios se vuelve más y más íntima. Pidámosle, por tanto, a Dios nos conceda vivir santamente a través de la vivencia de este gran sacramento de la confesión, motivo y causa de nuestra salud para vivir una vida más plena junto a Dios. Que Dios te bendiga y que viva Cristo Rey.